la última encuesta del poder que realiza Ipsos y que publica Semana Económica, esta encuesta que mide la percepción que tienen sobre los poderosos, pues los líderes empresariales, los líderes de opinión, en esta última encuesta no aparecen ni Ollanta Humala ni Nadine Heredia. Eso no había ocurrido ni siquiera con Alberto Fujimori en el 2001. En la última medición de la percepción del poder, Ollanta Humala y Nadine Heredia, los Humala Heredia, desaparecieron, como si hubiera sido un trago amargo superado por una infusión. Sin embargo, esta importante encuesta no mide la percepción que tienen del poder los militares y los oficiales de la Policía Nacional. Y en ese campo, que solo aquellos que no conocen de la historia política del Perú desestimarían, en ese campo, Ollanta y Antauro Humala no solo han incrementado su poder, sino que aspiran a mantenerlo y prolongarlo. Según el cronograma de actividades del Ministerio de Defensa, entre la primera y la segunda semana de octubre se conocerá la lista de los oficiales que aspiran a ascender al mayor grado. En el Ejército a generales de división, en la Fuerza Aérea a tenientes generales y en la Marina, en la Armada, a vicealmirantes. En el Ejército hay 22 generales de brigada que postulan para ser generales de división. De esos 22, 11 pertenecen a la promoción de Ollanta Humala y 10 a la promoción de Antauro Humala. Veamos, 11 más 10 es 21, lo que quiere decir que el 99% de los generales que ascenderán el 1 de enero del próximo año, de 2017, serán oficiales vinculados a los hermanos Humala. Por cierto, no ascienden los 22, no. Presentan 22 y solamente ascienden 5, pero aún si ascendiera el único oficial y no está vinculado a los Humala, el que no es su promoción, aún así los hombres del expresidente serían una gran mayoría. Por supuesto. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo es posible que oficiales de las otras promociones, que no sean las del expresidente Ollanta Humala y su hermano Antauro, no aparezcan, no tengan posibilidad, no tengan chance? El expresidente Ollanta Humala egresó en el año 1984. Su hermano egresó de la Escuela de Oficiales en el año 1985. Sus promociones se han convertido en grupos muy poderosos. En el Ejército, sobre todo, las promociones son muy importantes porque durante varios años un grupo de jóvenes viven sometiéndose a entrenamientos muy fuertes, tenaces, y eso los une muchísimo. No es igual una promoción de un aula universitaria que una promoción de la escuela militar. Por eso es que se habla de las promociones como integridades, como grupos unidos. Muy bien. Si este año van a ascender los de la promoción 1984, los que egresaron, y los de la promoción 1985, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre con los militares que pertenecieron a las promociones 1981, 1982, 1983? ¿Por qué se los han volado? Sí. Veamos qué pasó. En el año 2008 se modificó el reglamento de la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas para aumentar el tiempo de servicio de los oficiales. Hasta ese momento, los oficiales que cumplían 35 años de servicio debían dejar sus armas, es decir, se jubilaban. Pero desde septiembre del 2008, eso dejó de ocurrir. Se amplió el tiempo de servicio de los militares de 35 a 38 años. Y, naturalmente, ese mismo reglamento adecuó los ascensos. Si tú ya no ibas a trabajar 35, sino 38 años, quería decir que tu techo se extendía, crecía. Entonces, ya no ascendías en el año tal, sino 2 o 3 años después. En ese nuevo orden, los oficiales de la promoción de Ollanta Humala debían esperar para ascender a generales de división hasta el 1 de enero del 2017. Y los de Antauro Humala, la promoción 85, ascendería en el año 2018.
Pero, ¿qué sucede? El 28 de julio del 2011, Ollanta asume el poder, es el presidente de la República. Y lo primero que hace fue modificar el reglamento que ya había sido modificado. Primero, volvió a ampliar, es decir, a extender los años de servicio en las Fuerzas Armadas. Si con la primera modificación hablábamos de que los oficiales pasaban de servir de 35 a 38 años, con la modificación de Ollanta Humala, los oficiales pasaban a servir de 38 a 40 años. Claro. Ahora, hay que decir que eso no está mal. No es malo, al contrario, es muy positivo que oficiales que trabajan recorriendo el país pongan al servicio del país precisamente su experiencia y que sirvan más años. Eso no está mal. Lo que está mal es lo que hizo Ollanta Humala a la hora de reglamentar los ascensos. En lugar de extender los años para que los más jóvenes les dejen techo a los más veteranos, tal y como había ocurrido con la modificación que se hizo en el reglamento en el año 2008, Humala hace lo contrario y adelanta su promoción y la de su hermano. Y lo imprime en las normas legales. Sus amigos de promoción y la de su hermano, que debían ascender el 2017 y el 2018, pasan a ascender el 2016 y el 2017. Increíble. Si usted se da cuenta, lo que tendría que haber ocurrido en la lógica natural de las modificaciones, estas que extienden los años de servicio, es que los oficiales que iban a ascender en el año 2017, si se extendían sus años de servicio, 2 años, pues debían ascender en el año 2019. Y los del año 2018 en el año 2020, pero eso no ocurrió. Zapazo del presidente Humala se voló a los de las promociones anteriores y les quitó techo y estableció en el nuevo reglamento que su gente debía ascender el 1 de enero del 2016, cosa que él manejaría tal y como lo hizo. No olvide que contraviniendo toda norma y tradición en el ejército, Humala ascendió a 4 de sus amigos al grado de general de división antes de irse. Ahora sabemos que dejó todo listo para que los que asciendan a fines de este año sean de todas maneras su gente y obviamente la gente de su hermano. Y no estamos siendo demasiado suspicaces al contarle, al desagregar esta situación, porque los hermanos Santauro y Ollanta Humala creen en los levantamientos, creen en las insurrecciones. De hecho, han protagonizado 2, el Locumbazo y el Andahuaylazo. Y ellos sienten que les da resultado. Uno de ellos llegó a ser presidente del Perú. La otra cosa que sabemos es que Ollanta Humala no confía en los civiles. Cuando apenas estaba en el poder, maltrató y se deshizo de los izquierdistas que lo habían defendido y le habían hecho la campaña. Y se refugió en el ejército. Todas las investigaciones que en adelante se van a hacer van a tener que establecer cómo se compró este mecanismo de gobierno a gobierno, en donde gente de la promoción del presidente Ollanta Humala iba a los países donde se compraba para hacer las veces de veedor y estar al tanto de cómo se venía realizando el proceso de compra. Además, hemos escuchado de oficiales, quejas de oficiales que no estaban cerca de la argolla, de que ellos sostienen de que es Humala y sus hombres de confianza en el ejército quienes se dedicaron estos últimos 5 años a allanarles el camino a los militares que son leales a la causa nacionalista. Yo creo que la solución, en realidad, pasa por derogar el Decreto Supremo 009-2013, que es a través del cual se modifica el reglamento de la ley de los militares, de la situación de los militares. ¿Esto por qué? Porque si se deroga este decreto, entonces se podrá volver a ordenar con justicia los ascensos de los militares. Hay por lo menos 3 promociones de gente que por no haber ido a la escuela con los Humala está viendo sus derechos vulnerados, está siendo postergada de manera arbitraria. Esas personas nos han buscado, por eso es que nosotros expresamos hoy sus preocupaciones.